Reporte 100. Como todos los lunes están con nosotros esta mañana Jesús Ramón Díaz Beltrán. Jesús Ramón, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Juan Carlos, gracias. Remy Martínez Cantú, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Víctor Remigio Martínez Cantú. Muchísimas gracias, Juan Carlos, buenos días. Mario Campa, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, encantado de estar aquí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. En el presupuesto federal para Sonora, a Sonora le toca más, le toca menos, queda tablas. ¿Cómo queda el saldo final del presupuesto federal para Sonora, Remy? Pues bueno, es lo que es, ¿no? Yo Sí. creo que sí, así lo calificaría yo. Yo creo que el presupuesto que Sonora aspiraba era muchísimo más de lo que se esperaba. Hay incertidumbre respecto al recorte de programas federales que anteriormente se estaban implementando. Hay la implementación de nuevos programas federales. Y aquí lo que nos importa más que nada es el crecimiento del Estado, el crecimiento de los empleos y sobre todo que habrá obras importantes que no deben de dejarse de lado y que se deben de concluir y Sí. dejarlas andando en esta administración. Yo creo que esa ha sido la lucha, yo creo que esa es la posición. Ahora bien, ¿Pero tiene más, tiene menos o queda tablas? mira, en términos de participaciones, lo que es el gasto común, o sea, lo que se designa, pareciera que no hay mayor diferencia. Sí hay una disminución, según los cálculos que yo he visto, una disminución real de 1,000 millones de pesos. 1,000 millones menos. Más o menos sí. de 1,500 millones de pesos menos. Sí. Más, pues todo lo que no supuestamente se va a recordar de gasto federal y que adicionalmente seguramente tendrá un impacto. Ahora, ¿qué es lo importante de este presupuesto para mí, en lo que yo observo? Es que se cambia todo para que no cambie nada, ¿no? O lo que es lo mismo, sigue habiendo un mismo manejo del presupuesto desde el centro, castigando, creo, en mucho a estados y municipios Sí. en una asignación más de acuerdo a la población que vive. Ahorita tú mencionabas el tema del socavón. Creo que la alcaldesa viene en unos minutos más. Seguramente pues, a poner buena cara al mal tiempo, pero que seguramente ella está viendo con preocupación la falta de recursos adicionales que pudieran Muy bien, llegar nos al vamos a municipio. detener ahí. Ahorita vamos a platicar de cómo están concibiendo el presupuesto, pero nos dices 1,500 millones de pesos menos. Jesús Ramón Díaz Beltrán, el viernes pasado Gildardo Real dijo que entre 6 y 7 mil millones de pesos menos para Sonora. ¿Qué cifra traes tú? Mira, yo creo que primero déjame señalar que para mí es un presupuesto gris. Evidentemente, y si nos vamos al capítulo de gasto federalizado, consideran un poquito arriba del 3% en aumento para el estado de Sonora, que vienen siendo 1,693 millones de pesos más. Pero no están considerando en un presupuesto que debe de ser estratégico que eliminaron el fondo minero, que eran más de 1,200 millones de pesos para el Sonora, que ya no van a contar. Eliminaron el fondo de los pueblos mágicos, o lo que venía ayudando a municipios de Sonora también. Y el fondo de migrantes, apoyo para migrantes, que también era un fondo interesante que tenía el estado de Sonora, ¿no? Haciendo esa mezcolanza, pues evidentemente son recursos estratégicos que te ayudan a detonar la obra. En diferentes ocasiones hemos dicho en esta mesa que Sonora tiene problemas de crecimiento económico. El INEGI lo acaba de decir el día de hoy. Vuelve a subir la cifra de desempleo. Tenemos un crecimiento 0.0. ¿Qué está haciendo el gobierno federal para que este presupuesto detone el crecimiento económico? Nada. Sí. Tenemos un presupuesto muy gris y esa sería mi conclusión en este ¿Cuántos millones menos o cuánto menos dinero llegará a Sonora de acuerdo con los cálculos que tú tienes? Yo creo que más que decir que sí es más o menos, déjame decirte que es un presupuesto que no está orientado Sí. a seguridad y que no está orientado al crecimiento económico. También hay un recorte interesante del 2018 al 2020 en el Fortasec, lo que son los fondos para seguridad pública. Le van a tocar a Sonora pues cerca de 110 millones de pesos, al municipio de Hermosillo alrededor de entre 20 y 25 millones de pesos, que son, como bien lo dijiste tú en la mañana, son recursos que te ayudan a los estados y a los municipios a tener una estrategia contra el Sí. crimen organizado. Ahora, Mario Campa, ¿le toca más, le toca menos o queda igual? Mira, es que de entrada hay que hacer una distinción, ¿no? Porque estamos hablando únicamente de participaciones, pero no estamos hablando ni de las aportaciones ni del gasto federalizado, ¿no? Entonces, en el gasto federalizado, el incremento es de 7,000 millones de pesos para Sonora y es uno de los más beneficiados en todo el país.
con el presupuesto federal. Ojo, también cuando, por ejemplo, Remy habla del presupuesto, seguramente está viendo los estimados de aquí del Congreso, porque finalmente tiene que hacer un proyecto de presupuesto. Cosa distinta es lo que se aprobó en el federal, ¿no? Que para eso pues hay que ir a las bases de datos abiertos del presupuesto federal, y ahí uno puede ver ya más o menos, tener una idea de cuánto le tocó a Sonora. ¿Gasto federalizado? ¿A qué te refieres con gasto federalizado? Con gasto federalizado es la suma de las aportaciones, que es lo que le corresponde al Estado principalmente por cuestiones de nómina educativa, participaciones, que es un gasto que se le regresa al Estado y al municipio por cuestión de los impuestos federales, pero además de eso está el gasto que corresponde, y aquí solemos olvidarnos de él, a IMSS, a ISSSTE, a Pemex, a CFE, a Comunicaciones y Transportes. Ese gasto sube de 92,000 millones de pesos a 99.3 millones de pesos. Ahí están datos abiertos para que cualquiera lo pueda ver. Te doy algunos ejemplos. El IMSS en Sonora tiene un aumento de presupuesto del 8.4%, el ISSSTE del 7.6%, CFE del 15%. Salud, gracias a que se cambia el Seguro Popular por el INSABI, aumenta un 325%, son como 500 millones. Pemex 500% en Sonora. Secretaría de Comunicaciones y Transportes 20%. El CONACYT, gracias a que se aprobó el Sistema Nacional de Investigadores e incluso algunas becas de posgrado, sube 23% aquí en Sonora, que incluye al CIAD. Defensa 13% para combatir la inseguridad, que aquí hace falta bastante, ¿no? Y en el cuestión de salud es un incremento del 81%. Entonces, no nos quedemos únicamente con el debate de las participaciones, porque es una fotografía muy incompleta de los recursos federales, o sea, que van a llegar a Sonora. 7,000 millones de pesos más en el presupuesto 7,000 federal que en yo comparación. mismo lo revisé, cualquiera lo puede revisar. Ahora, en datos dice abiertos. Luis Iribe, el subsecretario de Hacienda, que este 2019 le dejaron de llegar más de 16,000 millones de pesos a Sonora, que sí estaban presupuestados por los recortes del gobierno federal, que entonces empieza con números rojos el Estado 2020 con ese déficit de 16,000 millones. Mira, a mí me parece una cifra exagerada. Sería bueno que él, por transparencia y para alimentar y enriquecer el debate público, diera a conocer las cifras y entonces ya las podríamos comentar. Sí. Se me hace una cifra muy exagerada. Sí hay menores recursos del Fondo Minero, pero estamos hablando de que 300 cae a 150 millones. ¿Dónde están los otros 16,000? Yo creo que es parte de la estrategia del gobierno del Estado decir que evidentemente la Federación no lo favoreció en esta discusión presupuestal, porque está sentando las bases para la discusión del endeudamiento, que es un endeudamiento, como tú ya lo has comentado, de 1,300 millones de pesos, y no solamente para obra inconclusa. Hay un teatro ahí de 180 millones de pesos que se va a hacer porque es promesa de campaña de la gobernadora, lo pueden checar en 100compromisos.mx o una cosa así, y lo quiere sacar porque no lo ha todavía iniciado. Entonces yo me pregunto, ¿hay necesidades básicas de los sonorenses como transporte público digno y de calidad, verde? Hay cuestiones relacionadas a las guarderías también que no se están implementando en Sonora, y están construyendo un teatro de 180 millones de pesos con deuda. Yo ahí tendría mucho cuidado, ¿no? Hay que recordar incluso que la construcción es un sector además muy propenso a la corrupción, y como sonorenses nos toca vigilarlo, ¿no? Sí, a ver, Remy, ¿coincides con las cifras? Dice Mario Campa que son 7,000 millones de pesos más de gasto federalizado de un año a otro. Digo, yo a Mario lo respeto mucho como economista y como análisis, pero pues la realidad pareciera que pues, es otra, ¿no? Como te decía, yo desde un principio, hay muchos cambios de políticas públicas en parte del presupuesto que está planteando López Obrador en este caso, que sí tiene una afectación en diferentes rubros. Ahorita lo mencionaban en el tema de seguridad, en el tema de educación. Creo que el más sensible en el tema de infraestructura, que es uno que hay que cuidar muchísimo. No estoy haciendo toda la cuenta, porque en efecto toda la cuenta es una cifra mucho más grande, más todos aquellos proyectos que se le presentaron al presidente electo, si recordarás cuando vino a Sonora, que son proyectos regionales estratégicos que tampoco se les está apoyando, ni tampoco en el Congreso. 6,000 millones de pesos en una carpeta, sí, la carpeta hombre, Sonora, sí, ¿no? Hombre, hay una carpeta muy grande que no pudo entrar, hubo hasta casi cerca de 3,000 millones de pesos registrados en Cámara de Diputados para ver si se aprobaban, tampoco pudieron pasar en esa parte. Sí, Mario está haciendo un recuento de una serie de gastos, como él lo dice, federalizados, o yo lo pondría de otra forma, centralizados, ¿no? Que los manejan desde México con unas prioridades, desde México con una visión que no necesariamente atiende a la población del estado de Sonora ni en los municipios. Yo estaba haciendo un trabajo con el doctor Vicente
Rivera, que es de NYU, es una persona muy conocida aquí, sobre decíamos, ¿cuánto nos regresan de lo que aportamos, ¿no? Y en esa fórmula y en ese cálculo respecto a nuestra aportación al Producto Interno Bruto, pues la realidad es que salimos bastante disminuidos, al menos desde 2010 a la fecha, que es donde yo te digo, ¿cómo podemos cambiar esa discusión? Nos regresan 45 centavos de cada peso, por así decirlo. ¿Por qué no nos regresan más? ¿Por qué no nos dejan a los estados ser más libres para mejorar nuestro sistema de recaudación personal y también la parte que tiene que ver con la recaudación municipal? Seguimos recreando este sistema centralizado que yo esperaba que cambiara. Tampoco vemos cambios en una política fiscal que ayude al crecimiento, tampoco lo vemos ahí, algo que pudiera ser bien visto para fomentar el crecimiento. Yo creo que la discusión del presupuesto es una política pública. Yo a quienes veo batallando muchísimo son a los diputados, sobre todo a los diputados de la alianza o del partido del presidente, que pues ni modo, tuvieron que tragar gordo porque no pudieron hacer mucho por los estados a los que En el paquete económico que entregó el gobierno del estado al Congreso viene la cifra de 47 mil millones de pesos federales. Wendy Briceño, diputada de Morena, nos dijo el viernes que la cifra final es de 51 mil millones de pesos federales que el gobierno federal va a dar al gobierno estatal y a los municipios de Sonora. ¿Es la cifra, coinciden con esa cifra? Es que hay que sumar los recursos propios del Estado y más o menos te da el presupuesto estatal. Son 70 mil el presupuesto estatal. Sí, pero ahí ella está considerando parte de lo que te digo que es todo el gasto federalizado. Ahora sí me gustaría hacer un comentario porque salieron en el gobierno del Estado con cierto nado sincronizado a decir que le toca muy poquito ahora resulta de impuestos de vuelta a Sonora. Este es un tema muy importante porque los ánimos secesionistas en otros países empiezan así, diciendo no nos corresponde lo que nosotros estamos aportando. Fíjate que de aportaciones nos toca el 2.2% y de participaciones el 2.7%. Tenemos el 2.5% de población. Si nivelamos los dos, prácticamente es justo con Sonora. Ahora, en participaciones per cápita, Sonora es cuarto únicamente detrás de la Ciudad de México, de Tabasco y Campeche, que son estados petroleros, y después sigue Sonora. No entiendo ese debate. Además, Sonora aporta tributariamente el 1.1% de impuestos de la federación. Contribuye incluso menos con impuestos. ¿Por qué? Porque muchos corporativos consolidan en la Ciudad de México de entrada. Sonora no tiene puertos importantes que también facturan mucho impuestos. Y en ese sentido a mí me parece muy desafortunada esa plática, ese debate, ¿no? Hay que recordar también que la Ciudad de México tiene un presupuesto muy alto, no solamente porque los corporativos consolidan ahí, sino por los esfuerzos de recaudación que tendría que estar haciendo aquí el gobierno del Estado. Allá en la Ciudad de México el impuesto a la nómina es el 3%, no el 2% como en Sonora. Allá cobran tenencia, aquí no. Allá graban progresivamente la venta de inmuebles, aquí no. Recaudan bien el predial, aquí no. Entonces, si queremos más presupuesto, señores, hay que ponernos a trabajar para recaudar más. Sí, Jesús Ramón Díaz Beltrán, ¿que vuelva la tenencia? De ninguna manera. Yo me preguntaría, y le preguntaría aquí a Mario, por ejemplo, si este presupuesto federal va a ayudar a Sonora a salir del bache. Porque sí es cierto que vienen más recursos, por ejemplo, para la defensa nacional, pero no necesariamente se le van a dar a los municipios o al Estado para crear una estrategia en contra de lo que es el crimen organizado. A mí sí me preocupa. Y también preguntaría qué obra estratégica viene para los sonorenses por parte del gobierno federal. No vemos una obra estratégica en ningún municipio que venga a detonar el crecimiento, que venga a detonar empleo. Sí, evidentemente podemos ponernos a bailar en esta música de las cifras, ¿no? Pero para mí es un presupuesto gris, evidentemente centralizado, que si siguen dando, pues qué bueno que están apoyando a los jóvenes, qué bueno que están apoyando a las personas mayores, pero mientras no hagan una estrategia que pueda detonar el crecimiento económico a través de la inversión pública, déjame decirte, Juan Carlos, que tarde que temprano tú y yo vamos a aparecer en un padrón también de beneficencia, pidiendo algún tipo de apoyo del gobierno. Sí, ¿qué obra, te pregunta Jesús Ramón Díaz, qué obra de infraestructura que detone la economía hay del gobierno federal en Sonora? Bueno, revisando el capítulo de inversión para Sonora, en el tomo 8 del presupuesto, está la planta de Aguascalientes de CFE, está Empalme 1 y Empalme 2 también de CFE, está el libramiento de Nogales, están ciertos mantenimientos carreteros, ¿no? Esas son las obras más importantes del gobierno federal, pero que no eximan la responsabilidad del gobierno estatal de que tiene que también ellos hacer esfuerzos de recaudación, ¿no? Sí, Remy, no está el hospital. Bueno, si no está el hospital y no están las calles de muchas ciudades de nuestro estado, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que revisar las cifras, Mario, respecto a lo que estás diciendo. Chécalas, está en presupuesto abierto. Términos, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando crecer
y Sonora aporta 96,391 millones de pesos en términos corrientes y recibe 45,624, pues menos 60% de retorno. Sé que podemos diferir en el ángulo de análisis, pero a mí se me hace uno muy justo que lo que produce Sonora pues tendría que retornar también una parte a Sonora. Se pide que el Estado y los municipios sean más responsables en torno a su recaudación. Yo creo que eso es una parte muy importante y creo que es parte del federalismo. Nadie está hablando de secesión, nadie está pensando en lo que las columnas manejan de que Chihuahua y Tamaulipas la y Sonora, República de Sonora, y algo nos así. queremos ir toda la frontera norte. Desafortunado Pero debate, a mí me parece muy yo siento que al presidente López Obrador, que es sin duda Bueno, estudia mucho la el Pato de historia. Lucas lo dejó ir, ¿no? Así de que hay que Sonora se salga del pacto federal, dijo Ernesto de Lucas, ¿no? Desafortunado debate, y le pregunto a Remy si está de acuerdo con eso. Yo ahorita te estoy haciendo un posicionamiento respecto a lo que debe ser justo, no en términos de discurso político, en términos del beneficio ciudadano. Y en términos de beneficio ciudadano, yo creo que lo que yo esperaba es que este nuevo gobierno tenía la carta blanca y la oportunidad y la mayoría en el Congreso para hacer un cambio fundamental en la forma como se hace de recursos, cómo los distribuye, no solamente de forma justa, sino de forma clara y transparente para todos los municipios. Seguimos en este debate bien incómodo, sin duda alguna, un debate muy incómodo de una cifra y de otra cifra. Lo que es cierto que nosotros podemos ver calles, ciudades y estados y necesidades de obras muy importantes y queremos más recursos con respecto a la población que tenemos. Que si los estados se deben de separar o no, pues bueno, eso se lo dejo a las personas que están viendo los movimientos sociales, pero lo que yo sí abogaría es para un reparto más justo de las contribuciones presupuestales para el Estado. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias, Juan Carlos. Oye, no nos va a alcanzar para pagar nóminas si nos independizamos. Nos van a quitar bastante y ese día espero que nos demos cuenta de lo que perdimos, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias. Remy Martínez Cantú, Jesús Ramón Díaz Beltrán, Mario Campa. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Muchas Juan gracias. Carlos. Reporte 100.